Jóvenes, aquí con color azul escribí las lecturas de un medidor de energía eléctrica. El primer día se leyó 22.057. Al día siguiente, a la misma hora o más o menos a la misma hora, tienen que leer. Entonces, esta lectura 0 fue del día de ayer. La lectura 1 fue del día de hoy. ¿Ya? Esas lecturas nos sirven para calcular el consumo diario de la vivienda. El consumo de la vivienda del día 1, miren, este subíndice N nos indica de qué fila estamos hablando. Esa es la fila 1, esta es la fila 2, la fila 3 o día 3. ¿Ya? Para saber el consumo del día 1, restamos la lectura del día 1, del día de hoy, menos la lectura del día de ayer. Y así hallamos cuánto se gastó solo en ese día, en esas 24 horas. ¿Ya? Y para saber cuánto se gasta por persona, dividimos entre este número. Entonces, cada día tenemos que ir poniendo cuántas personas habitaron. Si es que tuvimos visitas, entonces le aumentamos para ese día nada más. ¿Ya? Y aquí está el consumo de ese día. Este es el que me interesa que configuremos o que encontremos el consumo del agua. Y este es un ejemplito de lo que cada persona consume en un día de energía eléctrica. ¿Ya? Si algunos tienen aires acondicionados, tienen equipos de música, la televisión encendida todo el día, la radio encendida todo el día, tal vez este consumo sea mayor, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. ¿Ya, jóvenes? De esta manera, como está mostrado en este ejemplo azul, es que se calcula diariamente. Esto es lo que me interesa que calculemos. ¿Ya? Entonces, para el día 1, el consumo por persona es de 1 kilowatt. Eso luego lo vamos a marcar aquí. Aquí está el día 1. Entonces, yo voy a marcar en el día 1, voy a marcar cuánto consumo. El día 1, 1 kilowatt hora. Ahí está mi puntito. ¿Ya? Mírenlo. Ahí está el puntito. Digamos que el día 2 ya estaban usando ventiladoras, aires y les salió que era 2. Entonces, aquí está mi puntito. Lo tengo que llevar más abajo. Aquí está. Ahí está mi puntito más cerca. Entonces, para el día 2, si consumimos 2 al día 2, ya fuimos. Si al día 3 salió que era 1 nada más o 1,5, lo ponemos donde corresponde el 1,5. Y ustedes dicen, aquí está el 1, aquí está el 2, al medio está el 1,5 y demás. ¿Me entienden cómo van a ir llenando esta gráfica, jóvenes? Jóvenes. Cada día, según el consumo, van a ir poniendo puntitos y luego van a unir y van a ver cómo va la tendencia. ¿Ya? Eso es para el caso de un medidor de energía eléctrica. ¿Alguien sacó las lecturas, sacó fotos de su medidor de agua, jóvenes, para que hagamos la interpretación? ¿Alguien sacó la lectura del medidor de agua para que interpretemos? ¿Alguien sacó la foto de 2 días de su medidor de agua? Sí, Inge. Ya. A ver, los números negros, ¿qué representan? Metros cúbicos, ¿no es cierto? ¿Un metro cúbico cuántos litros son? 1000. 1000 litros. Entonces los números negros representan miles de litros. ¿Cuántos miles de litros serán ahorita? ¿Quién se anima? Leyendo solo la parte negra, ¿cuántos miles de litros serán? 350. A ver. Anímense.
En Ah, litros es 350.000. exacto. Los metros cúbicos son los números que están en negro y representan miles de litros. Entonces, 350 metros cúbicos son 350.000 litros. Estos números rojos de acá ya habla de litros. Este numerito habla de cientos de litros, es decir, ¿serían cuántos? ¿Cuánto sería aquí? ¿8 qué? 800 litros. Aquí sería, ¿qué cosas? Decenas de litros. Entonces nos dice, está entre 5 y 6. Use el número menor. Entonces sería 50. 850. 850 y cuánto? ¿Pueden ver el cursor? 3. 853 litros. Está entre el 5 y el 6, porque dice 850 y esta manecilla nos dice exactamente en qué litro va. ¿Ya? Serían 350.853 litros esta lectura. ¿Ya? Lo que nos interesa mucho son estos numeritos de rojo y esta manecilla que nos indica litros. Estos litros, estos cientos de litros, esto es decenas de litros. ¿Ya, jóvenes? Ahora, si alguien tiene fotos de sus lecturas de medidor de 2, 3 o 4 días, podemos hacer el ejemplo para interpretar el consumo diario de agua en sus hogares. ¿Alguien tiene fotos, jóvenes, por lo menos de 2 días de su lector de su medidor de agua? ¿Alguien tiene, jóvenes? Es que yo tengo el medidor de la luz nomás porque aquí no hay todavía, es celeste. Ya hicimos ejemplo con el medidor de la luz hace un momento. Nadie más tiene del agua, pero usted entendió cómo se hace, ¿no es cierto? La lectura del medidor de luz. Sí, Ya, perfecto. ¿Y alguien tiene de agua? 2 mediciones del agua. Inge, yo solo tengo anotados los números, no tengo. No tiene fotos. No. Ya, nos va a ayudar dictándonos entonces. Ya, si nadie más tiene la foto, hagamos así. Ahora, voy a hacer las lecturas. Imaginen que esto está en blanco, ¿ya? Aquí arribita están las fórmulas. Miren, dice, número de observación es n. N es el número de observación, ¿ya? Esa n. Esta n es la que está afuera del paréntesis. ¿Listo? El n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y así sucesivamente. Y entonces para toda esta fila, sub n significa sub 4. Para toda esta fila, sub n significa sub 0. Para toda esta fila, sub n significa sub 1. ¿Ya? N nos dice qué día es. El día 0 necesitamos tomar una medición. No es que exista un día 0, sino es cuando se comienza a medir. Porque cuando queremos medir el consumo de un día es de 24 horas. Y eso parte de un punto de partida, de una hora de inicio. Y el día termina 24 horas después. Entonces, a la hora en la que iniciamos, nosotros vamos a colocar la medición. ¿Ya? ¿Me puede ayudar entonces del día 0 cuánto es su medición del agua? ¿Cuáles son los numeritos? 209,198. ¿Ya? 198. ¿Ese coma son los números rojos? Sí. Ya. Entonces tengan mucho cuidado cuando esté así. Debe ser, perdón, aquí debe de ver el 1 y aquí debe estar el 9 y el 0, ¿no es cierto? Entre el 9 y el 0 siempre tomen al menor al 9, porque el 0 equivale a 10. Entonces, el menor entre 0 y 9 es 9. 198, ¿no es cierto? 1, 9 y 8. Si hubiera sido, sí, 198. 1, 9 y aquí la manecilla tiene que estar indicando el 8. Si tienen fotos luego para verificar, podemos controlarlo. Jóvenes, me gustaría que este ejemplo
lo hagamos toditos ahorita. Me gustaría que toditos vayan a sacarle una foto a su medidor. Y al final de la clase, dentro de 1 hora y media, vamos a ver cuánto se ha consumido en 1 hora y media para que vean cómo se realiza el cálculo del consumo, ¿ya? Así vamos a salir de dudas cuando tengamos dos números que estén a la mitad. Yo les voy a decir qué número tienen que tomar. Pero lo que dijo su compañera es importante. 1, 9 y 8 el numerito de acá, ¿ya? Entonces, este lo vamos a tomar del día de ayer. Le vamos a poner un color de letra del agua. Ya usamos el celeste. Agua verde, pongámosle. ¿Ya? Y para el día siguiente, ¿cuánto salió su lectura en el medidor? $209, ¿Ya? 231. 231. Ya. Entonces, no le pongamos la coma, no le pongamos la coma. La coma para el medidor habla de metros cúbicos. Lo que está al lado de la coma para nosotros son miles de litros, ¿no? Desde el 0 hasta el 999. Entonces, realizamos la resta. Aquí vamos a realizar la resta. Consumo de la vivienda para el día 1. Lo voy a hacer en color verde porque ya estamos con el ejemplo del agua. Y vamos a describir el consumo del día 1 menos el del día anterior. ¿Por qué coloco aquí día 1? Porque mi n, miren, es 1. Entonces, el consumo de la vivienda del día 1 es la lectura del medidor del día 1, aquí está, menos la lectura del medidor del día anterior, n menos 1. Si n es 1, aquí le pongo 1, 1, 1. 1 menos 1, 0. ¿Ya? Entonces, 209.231 menos 209.198. Y el consumo diario va a ser... Vamos a restar. Siempre les tiene que dar un número positivo. 209.231 menos 209.000. Esperen un momento. 209.231 menos 209.198. Entonces el consumo me salió igual a 33 litros. Ya, jóvenes, ese es el consumo de la vivienda en un solo día. ¿Cuántas personas estuvieron en ese día viviendo en la casa? Cinco, dije. 5 personas. 5 personas. Entonces, el consumo por persona lo vamos a escribir acá. Consumo del día 1 por cada persona, el promedio es ese consumo de la vivienda del día 1 dividido entre las personas que estuvieron viviendo en ese hogar, es decir, 33 entre 5 igual a 6,6. 6,6 litros por persona día. Ahí hay un errorcito. ¿Listo? Ahí tenemos un errorcito. No creo que solo haya gastado 6,5 litros cada persona al día. ¿Ya? Debe haber algún errorcito. Usted ha realizado la medición completa. Este último numerito será el número de la manecilla, de esta manecilla. Eso vamos a verificar, ¿ya? Porque el consumo diario promedio de las personas está entre 40, 80, 120 litros por persona. Y peor en días de calor. Entonces, eso tenemos que verificar nosotros. Por ahí no ha notado los numeritos que estaban en las manecillas. ¿Ya? De todos modos, este es el primer cálculo. ¿Listo? Lo importante es que tengamos muy en cuenta las mediciones. Los números de rojo habla de litros. 853 litros. ¿Ya? ¿Alguien tuviera fotos, jóvenes, de hoy? ¿Todos ya han ido a sacar foto de su medidor?
No, Inge. Ya, vayan ahorita a sacar foto de su medidor, que se vea bien, y van a ir a sacar otra foto dentro de una hora. ¿Ya? Entonces, vayan toditos a sacar ahorita una foto de su medidor y dentro de una hora van a volver a sacar y van a ver cómo cambia. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, no vamos a perder el tiempo, vamos a continuar con el avance de la última parte de este tema que corresponde a los métodos de tratamiento de agua. ¿Ya? Vayan a sacar la foto, vayan a sacar las fotos de sus medidores. Es importante que vayan a sacar ahorita las fotos para que dentro de una hora volvamos a ver eso y en función de esas mediciones les explique cómo tenemos que hacer los cálculos. ¿Ya? ¿Alguien recuerda, jóvenes, cuáles eran los valores máximos y mínimos aceptables del cloro en el agua potable? Bueno, va a ser una pregunta de examen. Y también les voy a decir cuánto es el valor mínimo aceptable cuando se enfrenta a una situación de emergencia o desastre. Y les voy a preguntar por qué tienen que ser esos valores. ¿Ya? Entonces, después de haber visto esos parámetros mínimos, máximos aceptables, vimos las frecuencias para realizar las pruebas dependiendo de el tamaño de la población, dependiendo de la fuente de la cual se está extrayendo el agua, por ejemplo, de pozos o de cuerpos superficiales de agua. Cuando el agua para consumo humano, antes de potabilizarla, se extrae de pozos, la frecuencia de las pruebas de laboratorio son menores, es decir, no se las hace muy frecuentemente. En lugar de hacerla cada mes, se hace cada 2 meses, o en lugar de hacerla cada 6 meses, se hace una vez al año. ¿Ya? Porque el agua subterránea es más purificada, más limpia que el agua superficial, porque al escurrirse a través del suelo hacia los acuíferos, el agua se va filtrando. ¿Listo? Eso es de manera natural. Pero en este capítulo vamos a ver en esta sección del capítulo vamos a ver los métodos que existen para el tratamiento de aguas. Para aguas de clase B, C o D, ¿qué tratamientos se les tiene que realizar? Entonces hemos visto que hay tratamientos físicos, químicos, físico-químicos y desinfecciones, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que se tiene que hacer para el tratamiento de aguas es proteger a las fuentes. ¿Qué fuentes conocen ustedes para obtener agua para su tratamiento y convertirla en agua potable, jóvenes? ¿De qué fuentes podremos extraer el agua? Quebradas y ríos. Superficiales, subterráneas. Esas son aguas superficiales, está muy bien, las de quebradas y ríos. ¿Qué fuentes más habrán? Lagunas. Las lagunas también son fuentes superficiales. ¿Cuáles más? Glaciares. ¿Cuáles? Glaciares. Los glaciares, el agua congelada, el agua muy pura. Ya. Y nadie me está diciendo el agua subterránea, de pozos, de acuíferos, de manantiales. ¿Alguien dijo? Ya. Entonces se tienen esos dos tipos de fuentes principalmente, aguas superficiales y aguas subterráneas o acuíferos. El agua es vida, pero si el agua está contaminada puede provocar serios problemas de salud, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante proteger a las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano.
porque si se contamina la fuente, si se contamina el pozo del cual extrae, por ejemplo, en Mapic su agua para tratarla y proveernos, entonces va a haber problemas para la salud. Es muy importante proteger las fuentes. O si se contamina el río del cual se está extrayendo el agua, igual va a ocasionar serios problemas a la salud humana. Entonces, lo primero es prevenir antes que lamentar, como dice el refrán. Prevenir protegiendo a las fuentes. Y aquí vamos a ver cómo se puede proteger a esas fuentes. Entre ellas, las principales fuentes de abastecimiento las observamos aquí. Aguas superficiales de una quebrada, un río o un lago. Y esta otra fuente, que es una foto artesanal antigua que representa a un pozo. ¿Ya? Entonces, las principales fuentes de abastecimiento efectivamente son los ríos, arroyos, los manantiales, conocidos como ameles u ojos de agua. ¿Ustedes conocen el ojo del agua al ir a Caraparí, jóvenes? Sí. ¿Por qué le llaman ojo del agua? ¿Por qué le llamarán ojo del agua? ¿De dónde sale el agua? ¿De dónde viene el agua? De los ríos. ¿De verdad conocen? Depende, estamos hablando de la piscina Ojo del Agua, ¿no? ¿De A ver. los cerros? Del cerro. ¿Pero viene de adentro del cerro o viene escurriendo sobre el cerro? Entonces, los manantiales, jóvenes, los manantiales se les conoce como ojos de agua porque brotan de la tierra, ¿ya? No sé si el de la piscina que está ahí en ojo del agua viene de un manantial aguas más arriba o en realidad es solo agua superficial que está escurriendo, pero yo me imagino o pensaba que era de aguas de manantiales, yo no conozco, ¿ya? Otras fuentes pueden ser los lagos, pozos artesanales construidos por el hombre. Todo lo que es arte es obra del ser humano, ¿ya? El arte, el único que hace arte es el ser humano, es obra del ser humano. Entonces, pozos cavados, construidos, reforzados, limpiados, garantizados por el ser humano. A eso se llama artesanal, es decir, hecho por el hombre, por la mano del hombre. Otros pozos profundos, igual hechos por la mano del hombre, pero con maquinaria y a través de perforadoras, bombas para extraer el agua. Entonces ahí se tienen las principales fuentes. Puede ser de ríos, arroyos, manantiales, lagos, pozos artesanales y profundos. En Yacuiba generalmente se usan esto. No sé si está Plinio, ¿qué agua se utilizará como fuente allá en Villamontes? ¿También serán pozos o de dónde sacarán el agua para proveer a la ciudad? ¿O alguien más que vive en Villamontes o en alguna otra comunidad? ¿De dónde extraerán el agua para abastecer a la población? Entonces, esas son las principales fuentes. Hay que protegerlas para garantizar la salud de las personas, porque la fuente, la calidad del agua de la fuente, ya sean los arroyos, los ríos, lagos, manantiales, el pozo, la calidad de esa fuente, la calidad del agua de esa fuente, es la que va a determinar la calidad del agua que luego va a ser usada por la población. Si los pozos no están contaminados, el agua que va a salir de ahí va a ser de muy buena calidad. Si no hay animales muertos en este río, el agua que se saca de ahí va a ser de buena calidad. Si la gente no acostumbra a hacer sus necesidades aquí a orillitas del río o va a bañarse y lava su ropa y le dieron ganas como tomaron tanta soda o tanta cerveza, les dieron ganas de ir al baño, pero no quiere levantarse porque está fresquita el agua y por aquí sale un chorrito de agua amarilla, esa agua ya está contaminada también, ¿no? La calidad de esa agua ya disminuye si es que se la toma para consumo humano luego, ¿ya? Si la gente va a hacer días de campo y deja su basurita aquí al lado del río, se sentaron, comieron sus sardinas con tomates, con cebollas, con pan, comieron ahí con los piecitos frescos al lado del río,
o de la quebrada. Entonces luego cuando llueve, esa agua crece y se lleva toda la basura dentro del agua del río y la contamina el agua, ¿ya? Entonces, la calidad del agua de la fuente es muy importante para determinar la calidad del agua que va a ser distribuida y usada por la población. Consumir agua contaminada causa muchas enfermedades. Esas son enfermedades infecciosas, enfermedades infecciosas diarreicas que veíamos en el primer tema de nuestra materia a modo de introducción. También están, aparte de esas diarreas, el cólera, que es producido por una bacteria, por el Vibrio cólera, que también es una diarrea intensa que provoca la deshidratación de las personas y en muchos casos la muerte. ¿Cómo se pueden contaminar las fuentes de agua para consumo humano? Miren, si sacamos agua de la quebrada y las personas viven lejos de la ciudad, tienen su casita ahí, justo esta ventana es la ventana del baño, imaginen lo que pasa dentro del baño y luego salen las tuberías de la casa y desembocan directamente al río. ¿No es cierto? Se tienen animalitos que beben directamente del río, hacen sus necesidades, algunos se pueden morir, algunas otras personas tiran su basura a los ríos directamente, mágicamente ponen la basura al lado del río y al día siguiente desapareció porque creció un poco el río y se llevó la basura, ¿no es cierto? Entonces son algunas formas de contaminar las fuentes de agua para consumo humano. Esas son las aguas superficiales. Perdón, jóvenes, tengo una llamada, voy a contestar, me están llamando de la universidad. Entonces, estas son las fuentes superficiales, pero ¿creen que se puedan contaminar las fuentes subterráneas a los acuíferos? ¿Creen que se los pueda contaminar de alguna forma, jóvenes? Como dijo Inge, Miren, aquí gráficamente podemos ver claramente cómo se puede contaminar las aguas superficiales, que pueden ser fuentes para que nosotros tomemos de ahí el agua, la llevemos, le hagamos tratamiento, la volvamos potable y la consumamos, ¿ve? Se puede contaminar al echar aguas residuales de los hogares o residuos de los animalitos o basura que se tire, residuos sólidos que se tire directamente a las aguas superficiales. ¿Creen que se pueda contaminar también las aguas subterráneas, jóvenes, o será más difícil? se puede por la infiltración ¿Ya? ¿Infiltración de qué? de las aguas superficiales. Ya. ¿Algún ejemplo específico de cómo se la puede contaminar al agua subterránea? ¿Conocen los talleres de cambios de aceite? Sí, ¿Saben del riesgo de contaminación del aceite hacia el agua dulce? no. Una gotita de aceite contamina 1000 litros de agua. Una sola gotita de aceite. ¿Y han visto si el aceite nunca se ha echado en el suelo? Una sola gotita de aceite nos contamina 1000 litros de agua. Imaginen que se derrame medio litro de aceite, se escurra o se infiltre y llegue a un acuífero. Entonces nos lo contamina ese acuífero, ¿ya? Otras formas es en los rellenos sanitarios o en los basureros o en los botaderos o vertederos de basura, que no tengan una capa de no es aislante, es una capa impermeable que evite que los productos orgánicos como residuos de alimentos, basura, de cáscaras, frutas o vegetales podridos o huesos en descomposición o restos de comida, esos productos orgánicos sabemos que se descomponen y al descomponerse generan líquidos. Y esos líquidos van y se mezclan con el resto de la basura, por ejemplo, con pilas, y las pilas tienen plomo, níquel, cadmio y son sustancias tóxicas. Entonces, esa basura orgánica, todo que son restos de vida, de vegetales o animales, esa basura orgánica se descompone, genera líquidos
y esos líquidos van lavando al resto de la basura, y si hay basura muy tóxica, se lo llevan ese veneno como el plomo y pueden contaminar a los acuíferos, ¿ya? Entonces, de esas formas también se puede contaminar a los acuíferos. ¿Ya, jóvenes? Veamos un poco más de detalle, entonces. ¿Cómo se pueden contaminar las fuentes de agua? Por escurrimiento de agua sucia. ¿Qué es escurrimiento? Cuando, por ejemplo, hay algo sucio en la superficie de la tierra y el agua que se escurre va escurriendo hasta cuerpos de agua como ríos, lagos u otros cuerpos de agua que pueden ser tomados luego para usar esa agua para consumo humano. Entonces, por lavar la superficie del suelo que esté sucia, es decir, escurrimiento de agua sucia. Por la caída de residuos sólidos, basura, tierra, excrementos de humanos o animales a las fuentes de agua. Como vemos aquí, los animalitos no son limpiecitos. Están comiendo y están haciendo sus necesidades. ¿No han visto? Los patitos están comiendo y mientras están comiendo están defecando ahí mismo, ¿no es cierto? Entonces, esas heces fecales pueden estar contaminadas con bacterias, parásitos, viruses y otros microorganismos que puede contaminar al agua. También puede contaminarse el agua por introducir utensilios sucios para extraer el agua. Pueden ser los baldes u ollas. Miren, hay algunos pozos artesanales en los que se tiene la cuerdita, se tiene la polea y hay un baldecito. Y el balde a veces no lo dejamos acá, lo podemos dejar aquí abajo, afuera, y se mezcla con tierra, o viene nuestro perrito, levanta la patita y nos lo orinó al balde, bueno, a la parte de afuera del balde. Pero nosotros lo agarramos al balde, lo tiramos al pozo para sacar el agua, pero no va a entrar solo la parte de adentro del balde, va a chocar con el agua la parte de afuera que estaba con tierra, que estaba orinada por el perrito, o con algún otro contaminante. ¿Ya? A eso se refiere con utensilios sucios, que pueden ser baldes u ollas, para extraer el agua. Entonces así se la puede contaminar. O por ahí la olla está sucia y se quiere sacar agua del río. ¿Ya? También se puede contaminar por aguas de desecho de los hogares, de limpieza de los hogares. El agua sucia que queda después de lavar los vidrios o trapear los pisos o baldear los pisos o lavar los autos, ese tipo de aguas residuales. ¿Ya? También aguas residuales después de habernos aseado o bañado, por desechos de industrias, desechos de fábricas. Y finalmente también se puede contaminar las fuentes de agua por el contacto con depósitos de basura. ¿Ya? Sabemos que el agua es el solvente universal debido a sus características electromagnéticas que tienen las moléculas de agua, que son polarizadas y que atraen a cualquier elemento hacia sí. Entonces, de esa manera, se mezclan con los basurales y a sustancias contaminantes las pueden diluir dentro de su cuerpo del agua. ¿Ya? Esas son algunas formas de contaminar las fuentes de agua. Tengan en cuenta que hasta el momento son fuentes naturales de agua, lugares de donde se puede tomar el agua. Entonces, es importante proteger esas fuentes de agua. Esas fuentes de agua se pueden contaminar por residuos domésticos de las viviendas. Miren, ¿pueden ver qué dibujito hay acá? ¿Qué está echando su agua negra al agua? Los retretes, aguas negras. Las lavadoras, aguas con detergentes y químicos. Las industrias también pueden contaminar a esas fuentes de agua por sus residuos líquidos o por la contaminación que echan a la atmósfera y luego mediante la lluvia puede caer también al agua. La industria energética del petróleo, al transportar, hay choques en los barcos, hay accidentes en los barcos, hay derrames de petróleo y contaminan el agua. Finalmente, la industria agrícola también a través de sus insecticidas, pesticidas, fungicidas, que son muchas sustancias químicas y muy peligrosas, pueden contaminar el suelo y por la lluvia y la escorrentía del agua superficial pueden llegar a cuerpos de agua superficiales que luego pueden ser utilizados como fuentes de agua para consumo humano. Esas son las 4 principales formas de contaminar las fuentes de agua.
¿Ya? También veamos acá, se ve que se puede contaminar por residuos domiciliarios o industriales o de la empresa que presta los servicios de agua, que debería hacer tratamiento de las aguas residuales. Muchas veces no tienen la capacidad de tratar toda el agua residual que llega de la alcantarilla. Y ya les dije, el 70% de las aguas residuales es vertida a la fuente sin ningún tratamiento, porque se sobrepasan las capacidades de las entidades prestadoras de servicios de agua. ¿Ya? También por la actividad humana, las personas jugando, tiran basura o tiran su basura a orillas del río, el agua crece y se las lleva esas basuras. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede proteger esas fuentes de agua para el consumo humano? Primero se tienen que revisar todas las posibles causas de contaminación. Si se tira la basura en los alrededores, si hay barrios que están asentados alrededor y tiran su basura, o si son barrios que no cuentan con alcantarillado, entonces puede que tengan pozos ciegos y esos pozos ciegos hace que sus aguas residuales se infiltren hacia los acuíferos. O hay una industria y está virtiendo sus aguas residuales a una quebrada y nos la va a contaminar el agua de la quebrada. ¿Ya? Entonces se analizan todas esas posibles causas de contaminación del agua. Eso es lo primero que se tiene que hacer para proteger al agua. Saber cómo se podría contaminar, cuál podría ser el riesgo. Y luego lo que se hace es asegurar una correcta protección de las fuentes de agua. ¿Cómo? Miren, aquí las personas están recolectando la basura que está en los alrededores, pese que algunos siguen tirando la basura en el agua o están realizando los vertidos, ¿no? Entonces, primero se analizan las posibles causas de contaminación y luego asegurar una correcta protección. Vamos a ver las posibles fuentes de agua para consumo humano, que son los acuíferos, que son los pozos, y para proteger las norias o pozos, lo primero que se hace es construir un ADM. Es una protección interna del pozo que evita que se derrumbe y se contamine. Es decir, el pozo es un cilindro, es como un barril, ¿ya? Generalmente los pozos artesanales están cavados y directamente aparece el agua al fondo. El ADM es un revestimiento como si estuviera revocado dentro del pozo para que no se vaya derrumbando. Si se derrumba, se cae la tierra, los terrones de tierra, algunas raíces de plantas pueden caer también y nos la contaminan el agua, la vuelven agua turbia. Entonces, lo primero que se hace para proteger un pozo es construcción de un ADM, que son como anillos. Después, para que no se entre un animalito y se muera, para que una paloma no se ahogue dentro del pozo, hay que ponerle una tapa. Para que no se caigan niños, perritos, gatos, hay que ponerle una tapa. Además, también para que los animalitos no hagan sus necesidades, para que no entre tierra con un ventarrón y nos la contamine el agua del pozo, hay que ponerle la tapa al pozo. También, para evitar esa contaminación por el balde que está sucio, chocando con el suelo, o que los animalitos ensucien orinando ahí a los baldes, es mejor instalar una bomba manual o eléctrica, ¿ya? Para que no haya contacto de utensilios contaminados con el agua del pozo. También es recomendable construir una acera alrededor del pozo, por lo menos unos 25 centímetros del pozo, y formando una bajada hacia afuera. ¿Para qué? Para que las suciedades escurran, pero hacia afuera del pozo, no hacia adentro. ¿Ya? Evitar tirar basuras al pozo y limpiar alrededor de la fuente frecuentemente. Limpiar, desmalezar, quitar las malezas, los residuos, la basura, retirarla de los alrededores del pozo para que no se caigan por el efecto de un ventarrón. Entonces, vean aquí a la izquierda, tenemos una polea, esto es el pozo, ¿no es cierto? Aquí están las plantitas se enraizan, al crecer la planta arrastran tierrita o se cae un pedazo de planta ahí al pozo. Miren, ahí está cavado el pozo y puede derrumbarse, caerse piedritas, caerse tierra y nos la hacen agua turbia.
puede un animalito estar por ahí, se cae, se ahoga, se muere y las bacterias que se lo comen igual ya contaminan a el agua. O puede haber tenido parásitos el animalito y se paró ahí, hizo sus necesidades y defecó directamente en nuestro pozo. O vino una paloma, se murió y igual nos lo contamina el pozo. ¿Ya? O este baldecito donde lo pone al costadito y se asentó sobre excremento de un perro o de una persona que no sabía que era un pozo por ahí. Y luego lo metemos el balde para lavar, se lava ahí en el pozo, pero ya nos lo contaminó. Entonces hay muchas formas de contaminarse el agua en los pozos. Para evitarlo se siguen estas recomendaciones. Se le fabrica o se construye el ADM, se le hace un revocado al pozo, se le pone una tapa, miren, ya está parado el señor sobre la tapa, se le construye una acera de unos 25 centímetros de altura y además de distancia para que esté esa acera cementada o enlosetada evite que se caiga suciedad de afuera dentro del pozo. Además que con la tapa se ayuda también. Se pone una bomba que puede ser manual o puede ser una bomba que funcione con energía eléctrica. ¿Ya? Además se pone un filtro al fondo del tubo de la bomba para que algunas suciedades como un trapo, una planta no se metan en el agua que estamos nosotros extrayendo para consumo humano. ¿Ya? Esas son algunas recomendaciones, jóvenes. Después, para proteger manantiales, ríos o arroyos, jóvenes, ¿me escuchan o está muy fuerte la lluvia? Ya. Esas recomendaciones entonces son para proteger a los pozos o norias. También se pueden proteger a los manantiales, a los ríos y a los arroyos. Esas son otras fuentes, las fuentes superficiales. Entonces, para proteger esas fuentes superficiales, lo que se recomienda es construir obras de captación, unas cámaras recolectoras cerradas. Entonces, el agua del río entra a esas cámaras recolectoras cerradas que son como cuartos revocados de cemento. ¿Ya? También se les conoce como cisternas. Se puede tener también tanques elevados para que ahí se almacene el agua. Y las características que tienen que tener estas obras de captación es que tienen que ser impermeables para que el agua no se filtre hacia afuera de esas obras y también para que no entre suciedad a estas obras de captación. Tienen que ser construidas con concreto reforzado o ladrillo o piedra. Eso le garantiza la durabilidad y también la impermeabilidad, para que no se escape el agua y para que no entre tampoco agua contaminada. El objetivo de estas obras de captación son conocidas también como obras de toma. El objetivo es captar el agua, almacenarla temporalmente y luego trasladarla hacia las plantas de tratamiento de agua residual. Almacenan el agua temporalmente y luego permite desinfectar, realizar una primera desinfección con cloro antes de enviarle esa agua a las plantas de tratamiento de agua para consumo humano. Algunos tipos de obras de toma son los siguientes. Espérenme un momentito, jóvenes, por favor. Ya. Entonces, hay varios tipos de obras de toma de agua. Este nombre de obras de toma significa para tomar el agua de esa fuente para luego trasladarla para los respectivos tratamientos, según la clase de agua que es. Si es un agua de clase A, si es un agua de manantial muy puro, que no tiene muchos contaminantes, entonces no necesita muchos tratamientos. ¿Ya? Pueden encontrarse entonces unos sistemas de obras de toma que funcionen por gravedad. Esto ocurre cuando el agua que se toma en la fuente está en un lugar más elevado que la ciudad. Entonces ahí va a funcionar la
toma de agua por gravedad. Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Listo? Luego están los sistemas de toma por bombeo. Entonces ahí ustedes se imaginarán que puede ser desde una quebrada que está a una altura inferior de la ciudad, entonces hay que bombear el agua desde un lugar más bajo hasta un lugar más alto. Por ejemplo, agua del Ojo del Agua, si hubiera una población en la cima de el Aguaragüe, entonces tendríamos que bombear el agua hacia ahí arriba, ¿no es cierto? Otros sistemas también por bombeo es cuando tenemos agua de pozo y tenemos que distribuirlo al resto de la ciudad después de hacer los tratamientos de agua para potabilizarla. Ahí también se tendría que hacer un sistema de toma por bombeo. La función de las obras de captación es conservar el agua limpia proveniente de la fuente de abastecimiento y también es el lugar donde se realiza la primera desinfección con cloro. Algunas recomendaciones son vigilar las fuentes de agua y evitar los focos de contaminación. Es decir, evitar que se generen basurales cerca de las fuentes de agua que pueden ser aguas superficiales o cerca de los acuíferos, porque también con focos o basurales en la superficie de la tierra por acción de la lluvia y la descomposición de residuos orgánicos puede generar esos líquidos que se pueden infiltrar hacia los acuíferos, que son conocidos como lixiviados. Los líquidos producto de la descomposición de la materia orgánica en los basureros se conoce como lixiviados, ¿ya? Entonces hay que evitar eso, los tiraderos, los basureros, los charcos que estén cerca de las fuentes de abastecimiento para consumo humano. Hay que evitar eso. En el hogar, si es que no se tiene agua potable, hay que realizar algunas recomendaciones para proteger la salud de las personas. Una de ellas es, desde que comienza a ebullir el agua, desde que comienza a hervir, hay que esperar por lo menos 3 minutos desde ese primer hervor para que se mate por completo a los microorganismos que están ahí. Entonces, jóvenes, no sé si ustedes han hecho la prueba en sus pavas o en sus calderas. En cuanto comienza a sonar, muchas de las pavas tienen el silbato, ¿no? En cuanto comienza a sonar la pava es que ya transcurrieron estos 3 minutos o recién está comenzando a hervir el agua y más bien hay que esperar y dejar que la caldera sirve durante 3 minutos. Eso se los voy a dejar de tarea a ver quién se anima a hacer esa investigación. ¿Listo? Si cuando ya está silbando la pava ya transcurrieron los 3 minutos o más bien hay que hacer hervir durante 3 minutos más el agua después de que comienza a silbar. ¿Ya? Otra recomendación cuando no se tiene seguridad, generalmente cuando se vive lejos de alguna zona urbana, lejos de alguna población, no se garantiza que el agua sea potable, puede ser agua de pozo, pero no sabemos si el agua de pozo ha sido contaminada de alguna forma o no. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es clorar el agua utilizando 3 gotas de cloro por cada litro de agua, eso en un recipiente de plástico o de vidrio, y después ya se puede consumir el agua. ¿Qué es lo que se hará, jóvenes, con esta cloración? ¿Para qué sirve el cloro? ¿Será para quitarle lo turbio que está el agua, para quitarle ese color medio café? ¿Será para quitarle los minerales, los depósitos calcáreos que nos producen los cálculos? ¿O para qué sirve el cloro? Desinfectante de organismos, bacterias y eso. Cuando hablamos de desinfectante, ¿de qué estamos hablando? De organismos y bacterias y todo eso. Pero ¿qué le hace el desinfectante a los microorganismos? ¿Qué les hace el desinfectante a las bacterias, a los parásitos? Jóvenes.
El cloro lo que hace es matarlos. Cuando nosotros desinfectamos, matamos a esos microorganismos que podrían causarnos daño. Después, también es recomendable lavar cada 6 meses los tanques de almacenamiento. Muchos tienen tanque elevado en su casa para que haya más presión de agua. Algunos otros tienen cisternas o depósitos de agua bajo el suelo, que son como una piscina pero tapada con una tapa o con un techo. Entonces, la recomendación es lavar cada 6 meses esos tanques, cisternas, depósitos de agua y luego desinfectarlos, ¿ya? Con estas mismas proporciones, 3 gotas de cloro por cada litro de agua, ¿ya? También es recomendable mantener tapados los depósitos de agua y lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer y preparar alimentos. Son recomendaciones que conocemos y sirven para evitar que se propaguen algunas enfermedades mediante microorganismos que pueden estar en nuestras manos, pero también en el agua, ¿ya? Estas son recomendaciones para protección de las fuentes de agua, para proteger a los pozos y para proteger a los ríos y demás. Pero nosotros no estamos acostumbrados a tomar directamente agua de la quebrada o agua del pozo. Nosotros consumimos agua, por ejemplo, de la empresa prestadora de servicios de agua, como es EMAPIC, ¿no es cierto? Para esa agua existen tratamientos para convertirla en agua potable, en agua apta para consumo humano, ¿ya? Entonces, aquí vemos ya los tratamientos. La primera parte de esta clase lo que vimos fue la protección de las fuentes de agua, que pueden ser protección de fuentes subterráneas o protección de fuentes superficiales de agua, ¿ya? A continuación, a partir de esas fuentes de agua, vamos a ver los tratamientos que se le realizan al agua para convertirla en agua potable. ¿Listo? Aquí vemos un diagrama de flujo de la potabilización del agua. Por ejemplo, para aguas de abastecimiento doméstico con una simple desinfección. Eso es para el agua de clase A. El agua de clase A no necesita mucho tratamiento. ¿Recuerdan? El agua de clase A necesita una simple desinfección. Entonces lo que se hace es captar el agua de la fuente, almacenarla. El agua potable se almacena en reservorios para suministro a la red de distribución, ¿ya? Entonces, a veces no hay necesidad ni siquiera de realizar la desinfección. Uno de los tratamientos de la desinfección cuando es necesario es desinfección bacteriológica. ¿Cuándo? Para los casos necesarios. Cuando se verifica por laboratorio que sí se necesita porque hay unidades formadoras de colonias o hay algún microorganismo, entonces se lo tiene que desinfectar, se tiene que matar a esos microorganismos que pueden causar daño al ser humano. Entonces, ¿cómo se desinfecta? Generalmente por cloración, ¿ya? Entonces, cuando el agua es de muy buena calidad y no se encuentran unidades formadoras de colonias, no se encuentran parásitos, ¿recuerdan ese término UFC? No es la Ultimate Fighting Championship, no es el Campeonato Mundial de Luchas, ¿no? Es UFC, son unidades formadoras de colonias. Cuando no hay ni una unidad formadora de colonia, no hay ningunos microorganismos ahí reproduciéndose, entonces esa agua es tan buena su calidad que está apta para el consumo humano de manera casi directa. Entonces, lo único que se hace es captarle esa agua en una obra de toma, por ejemplo, en una de esas cámaras o en un tanque elevado. Se capta esa agua y se la almacena. Se la almacena para distribuirla, ¿ya? Para distribuirla a través de redes de distribución, que son las cañerías que van por debajo de las calles y llegan hasta los hogares. Pero recuerdan, en el tema de la clase pasada del día jueves, vimos que este es un sistema de abastecimiento de agua para consumo humano. Si son menos de 5,000 familias, hay que hacer pruebas, ¿no es cierto? Cada 3 meses hay que hacer pruebas al agua para ver la calidad. Si el agua se mantiene con una calidad A, si no hay unidades formadoras de colonias, si no hay ningún parásito, perfecto. Se sigue almacenando y distribuyendo directamente el agua para las personas.
Pero si en una de las pruebas se detectó que hay una unidad formadora de colonias de alguna bacteria o de algún parásito, de algún virus, de algún microorganismo, entonces hay que desinfectar. Se capta el agua, un agua que está transparente, que no tiene olores, no tiene colores y se detectó algunos microorganismos, lo único que necesita esa agua es desinfección bacteriológica y luego se almacena como agua potable y ya se distribuye. ¿Ya? Ese es el tratamiento más simple que se da para el agua de clase A. ¿Ya, jóvenes? Y ya está potabilizada el agua. Eso es cuando se tiene suerte, cuando el agua que se obtiene de la fuente es de muy buena calidad. En cambio, si fuimos descuidados y permitimos que pongan un basural cerca del acuífero o en la superficie de la tierra, más o menos por donde está nuestro acuífero, y se infiltraron esas aguas residuales o los lixiviados, entonces nos la contaminan a nuestra fuente, nos la contaminan con bacterias, con heces fecales, con amebas, entonces ahí se necesita desinfectar o a veces ya cambia de color el agua, de sabor, de olor y necesita más tratamiento. Entonces vean, es muy importante proteger a la fuente, porque así garantizamos que gastamos menos en los tratamientos de desinfección y otros tratamientos físicos, químicos para convertirla el agua en apta para el consumo humano. ¿Ya? Luego, cuando el agua de la fuente es de clase B, jóvenes, lo que se necesita es una filtración directa. ¿Por qué? Porque puede tener puede tener algún color, puede tener algunas impurezas el agua y lo que necesita es una filtración. Entonces se capta el agua del pozo o del río, de la quebrada, se capta el agua en la obra de toma, que es como una habitación o es como un tanque elevado donde se va almacenando temporalmente el agua y se hace primero un tratamiento físico. Ese tratamiento físico, recuerdan, para la clase B, ese tratamiento físico es la filtración. Mediante una capa de arena, entonces se deja que el agua se infiltre por una capa de arena, reduciendo los índices de turbiedad y también de las bacterias que quedan atrapadas entre la arena. Después de ese tratamiento físico de filtración, lo que se hace es la desinfección bacteriológica. ¿Cuándo? Cuando se verifica que existen algunas unidades formadoras de colonias o según resultados de laboratorio, entonces ahí se necesita desinfectar mediante ¿qué? Mediante cloro. ¿Ya? Luego de ello se almacena en tanques, pueden ser tanques elevados para que por la acción de la gravedad puedan distribuir luego a la red y llegue a los hogares. ¿Listo? Miren entonces, jóvenes, la diferencia entre el agua. Si el agua de la fuente es clase B, necesita unos cuantos tratamientos físicos, generalmente filtración, y ahí mismo en la filtración se reduce la turbiedad, el color y también se reduce la carga de las bacterias, de los microorganismos. Si es necesario, también se le realiza desinfección mediante cloro. Entonces, cuando el agua es clase A, directamente ya está lista para consumirla, o si se detectan bacterias o viruses o parásitos, se desinfecta y luego se almacena y se distribuye. Si es clase B, es porque está un poco turbio el agua o tiene algunas bacterias, entonces hay que filtrar, desinfectar, almacenar y distribuir. Luego, etapas del proceso del tratamiento de agua para consumo humano. Primero es captación, se la capta el agua. Luego se la desarena, se deja que se decante, es decir, esos sólidos, esas arenas que se queden en el fondo del agua y luego esa agua ya sin arena comienza con sus pretratamientos. Uno de los pretratamientos es la cloración. Un pretratamiento puede ser la filtración y luego la precloración. Luego se realizan tratamientos con, por ejemplo, polímero aniónico, luego estanques reguladores para el agua pretratada, la coagulación y la floculación, que les voy a explicar más tarde, luego la decantación del agua, igual para que las impurezas que se han coagulado y floculado vayan hacia el fondo de los tanques y el agua ya nuevamente se filtre. Y cuando ya esté más limpia el agua, se le hace una postcloración luego de este tratamiento del agua. Se hace una postcloración y a la salida de aquí ya está lista para almacenamiento el agua y para su distribución.
En este punto es que no tiene que tener más de 1,5 miligramos de cloro por cada litro. ¿Recuerdan? Ahora, en el agua pueden estar contenidas algunas partículas, flotando dentro del agua o en la superficie del agua. Las partículas que miden de 10 a 100 milímetros son separadas mediante sistemas de rejillas. Las partículas más chiquitas de 0,2 milímetros hasta 10 milímetros se pueden separar por desarenación, por sedimentación, decantación y flotación. Entonces, dependiendo del agua que proviene de la fuente, si esas partículas son más o menos grandes, por una simple rejilla, y ahí se las detiene, ¿no? 10 milímetros es 1 centímetro, ¿no es cierto? 100 milímetros son 10 centímetros, entonces son partículas relativamente grandes. 0,2 milímetros a 10 milímetros ya son partículas más pequeñas. 10 milímetros es 1 centímetro. Entonces, algo más chiquito que 1 milímetro hasta 1 centímetro se puede separar por desarenación, sedimentación, decantación, flotación. ¿Ya? Partículas mucho más pequeñas, desde 1/100ª de milímetro hasta 1/10 de milímetro, se separan por filtración, por macro y micro tamizado. Ya, los tamices son como las mallas milimétricas, mallas mosqueras, pero mucho más finitas. ¿Ya? Las partículas muy finas son parte de materias que se disuelven en el agua y de las materias coloidales, como las proteínas, viruses, moléculas. Estas son compuestos orgánicos y organismos vivos, ¿no es cierto? Los virus. Los iones pueden ser separados por absorción y por intercambio de iones. Entonces, esas partículas pueden estar en el agua y aquí están las formas de ir separándolas de acuerdo al tamaño de esas partículas. ¿Ya? El tiempo que se tarda en decantar partículas en suspensión, decantar significa que las partículas se caigan al fondo de un recipiente. En esta tabla se indican los tiempos que tardan. De acuerdo al tamaño de esas partículas, de acuerdo a la densidad, es decir, cuánto es la masa por unidad de volumen. Si son pesaditas, van a caer más rápido. Y también dependiendo de la temperatura del agua. Entonces, partículas como la grava es como las piedras trituradas, ¿no es cierto? Piedras picadas, de 1 centímetro de diámetro. Esas tienen una densidad de unos 2,65 gramos por mililitro o 2,65 kilos por litro. Esas partículas como la grava caen en 0,013 segundos, es decir, caen rapidísimo. ¿Por qué? Porque son partículas grandes, de 1 centímetro de tamaño. Cuando la densidad es menor, cuando es un poquitito más grande que el agua, sabemos que el agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro o 1 kilogramo por litro, la del agua, la densidad del agua. Cuando la partícula en suspensión tiene una densidad un poquito más grande que el agua, significa que es un poco más pesada que el agua. Entonces va a caer, va a decantar, va a irse al fondo del recipiente, pero ya no va a tardar 0,013 segundos. Esto era 1/100ª de segundo. Rapidísimo caen las partículas de 1 centímetro que tienen una densidad casi 2 veces, más de 2 veces y media más pesada que el agua por unidad de volumen. En cambio, cuando la densidad de esa partícula es un poquito más pesada del agua, decanta, pero en 1/5 de segundo, en 0,2 segundos. ¿Ya? Luego, la arena gruesa que mide más o menos 1 milímetro, que es la separación de una rayita de nuestras reglas que usamos. Miren, entonces 1 milímetro, si la densidad es 2 veces y media mayor que el agua, en 1 segundo y un poquito más, decanta. Tarda un poquito, pero decanta, es decir, se cae al fondo del agua. En cambio, si la densidad es 1,1, es decir, casi un poquito más pesada que el agua nada más, miren, una partícula, un granito de arena de 1 milímetro tarda casi 21 segundos en decantar, en irse al fondo del agua. Eso es para la arena gruesa. La arena fina, que es 1/10 de milímetro, una rayita nada más,
de nuestra regla, el grosor de la rayita, el grosor de un cabello o un poco más, tal vez, no, más grueso, ¿no? Una décima de milímetro. Si la densidad es más densa que el agua, va a decantar en 126 segundos. En 2 minutos y medio, arena fina, que es del grosor de una décima de milímetro, va a decantar. En cambio, si esa arena fina no es muy densa, tiene la densidad del agua y un poquito más nada más, en lugar de tardar 2 minutos, tarda casi 35 minutos en decantar. Y así, mientras más finito es el diámetro de esas partículas que están suspendidas en el agua, esta es de una centésima de milímetro. Esos son los lodos finos. Una centésima de milímetro, si la densidad es de 2,65, 2 veces y medio más densa que el agua, tarda en decantar el lodo fino 3 horas y media. Si su densidad es casi como del agua, tarda 58 horas. 2 días y medio más o menos tarda en decantar el lodo fino. Es decir, el agua que llega o es captada en la fuente, tendría que estar ahí, si es que tiene lodo fino, tendría que estar unos 2 días y medio ahí el agua y estas partículas irían cayendo. O mientras va avanzando el agua, las partículas van cayendo de a poquito. ¿Ya? Después están las bacterias que tienen el tamaño de una milésima de milímetro, es decir, una micra. Las bacterias, si su densidad es de 2,65, tardan casi 15 días, 14 días y medio en decantar. Si su densidad es un poquito mayor que el agua nada más, tardan 250 días en decantar. Los coloides, que tienen un tamaño, un diámetro de una 10 milésima de milímetro, es decir, una décima de micra, esas tardan, si su densidad es 2 veces y media mayor que el agua, tardan 4 años, más de 4 años en decantar. Las partículas coloidales. ¿Recuerdan los coloides? Es el ejemplo que les di cuando están barriendo y entran los rayos de sol por la puerta y se ve una especie de pelucitas que están flotando. Esos son los coloides en el agua. Están partículas coloidales flotando. ¿Ya? Si tuvieran la densidad del agua y un poquito más, las partículas coloidales tardan 66 años y medio en decantar. Entonces, esas particulitas siempre van a estar en nuestra agua si es que no se hace un tratamiento adicional, aparte de la decantación. ¿Ya? Siempre van a estar en el agua. Porque tarda muchos años en caer. Ese movimiento coloidal lo han visto cuando están barriendo las partículas, en lugar de caer al suelo, se elevan, van hacia arriba, bajan, suben, bajan, pero nunca caen al suelo. Esos son los coloides o las partículas coloidales que van flotando en el medio en el cual están suspendidos. ¿Ya? Entonces, esos tiempos de decantación para los distintos sólidos o partículas que estén disueltos en el agua. Pero hay unos tratamientos justamente para eliminar impurezas. Para eliminar impurezas como bacterias, el lodo fino o las partículas coloidales que miren tardan horas para el caso del lodo fino, o las bacterias y los coloides pueden tardar días o años los coloides. Entonces para esas sustancias, para esas partículas, se aplica un tratamiento, que pueden verlo acá, aquí está, en un tratamiento completo de agua para consumo humano que consta de la captación, ahí mismo le hacen un pretratamiento con cloro, o hacen una desarenación. En esta desarenación, jóvenes, lo que hacen es que esta grava, que esta arena gruesa, esta arena fina, va cayendo. Tarda unos 2 minutos o 30 minutos, el agua pasa en 30 minutos por unas piscinas, y mientras está pasando, la arena se está cayendo al fondo del agua. ¿Ya? Esa es la desarenación. Se quita la arena, que son sustancias un poco gruesitas, y en una media hora, las partículas más livianitas de arena van a caer hasta el fondo del agua. ¿Ya?
Las que no, ya necesitan otros tratamientos que los vamos a ver aquí, el de coagulación y floculación. Entonces, está la desarenación para eliminar las sustancias, las partículas grandes, las partículas pesadas y grandes. Luego está el pretratamiento, la precloración y otros tratamientos, ¿ya? El que quiero que vean es el de la coagulación y unido al de la floculación, porque esta pregunta va a entrar al examen, ¿listo? Entonces, la coagulación produce una reacción química, como la de la gelatina. ¿Ustedes han visto qué pasa con la gelatina, jóvenes? ¿Conocen la gelatina? Sí. ¿Cómo es la gelatina? La gelatina se vuelve como un sólido, ¿no es cierto? Como un sólido, pero que está temblando. Entonces, ¿qué ocurre? Se disuelve un polvito en el agua y se obtiene esa consistencia blanda, pero unida. Unida, blanda y que ya no se va a chorrear. Si ponemos la gelatina en una jarra de agua, la gelatina va a estar ahí adentro flotando. ¿Ya? Entonces, la coagulación produce una reacción química con componentes químicos del agua, especialmente con la alcalinidad del agua, es decir, las sales, algunas sustancias que están disueltas en el agua. ¿Para qué? Para producir un precipitado muy absorbente. Entonces se le agrega al agua y el agua con sus componentes alcalinos genera un precipitado muy absorbente, ¿ya? Es decir, genera algo como la gelatina y está constituido por hidróxido metálico del coagulante que se está utilizando. Entonces, en esta coagulación lo que ocurre es que se van uniendo entre sí estos coagulantes con las impurezas que están en el agua. Las capturan y las meten dentro de la gelatina, más o menos. ¿Ya? Entonces, imagínense una jarra de agua, le ponen esos coagulantes y se va a armar una gelatinita que va a captar o que va a absorber, va a juntar a algunas impurezas que están flotando en el agua entre sí. ¿Ya? Algunos coagulantes que se utilizan son el sulfato de amonio, digo de aluminio, el cloruro de aluminio, cloruro férrico, sulfato férrico, el sulfato ferroso, polielectrolitos como ayudantes de floculación. Esto de floculación es lo que sigue después de la coagulación. ¿Ya? Entonces, se le ponen esos químicos coagulantes al agua, se ponen esos químicos coagulantes y esos químicos con la alcalinidad del agua forman un precipitado, es decir, se une como una especie de eh, gelatinita chiquitita, minúscula dentro del agua, pero muy pegajosa, muy absorbente, ¿ya? Es decir, una gelatinita microscópica muy pegajosa que choca con las impurezas y se pegaron a esa gelatinita. Choca con otra y se pegó a esa gelatinita, entonces va creciendo de tamaño y eso es la coagulación. ¿Ya? Entonces las reacciones químicas en la coagulación es agregarle el sulfato de amonio y con la alcalinidad del agua produce la coagulación. Se habla del proceso de coagulación-floculación porque, miren, al agua bruta se le pone coagulante, ahí coagula, pedacitos chiquitos de materia van generando sus gelatinitas pegajosas que chocan con las impurezas y se las absorben, es decir, se las agarran, ¿ya? Es como un papel para atrapar moscas o papel para atrapar ratones o algunos insectos. Entonces la agarra la impureza y se queda ahí en esa gelatinita. Después, esa agua que ya está con el coagulante se la va mezclando con unas paletas como ventiladora dentro del agua y hace que esas gelatinitas vayan chocando con todas las impurezas que están ahí dentro de esos tanques. Y se le añade un floculante. El floculante lo que hace es que esas gelatinitas chiquitas que han coagulado se unan con otros pedazos, con otras gelatinitas y van formando los flocks. Y esos flocks son más grandes y al final caen a la parte inferior
el tanque. Entonces el agua con coagulante pasa a otro tanque, se le añade el floculante, se las mezclan y pasan a otro tanque. Y como esos coágulos chiquitos se unieron con otros coágulos, gracias al floculante, formaron los flocks y luego flocks más grandes, más pesados. Lo que pasa es que, miren, estas gelatinitas chiquititas, imagínenselas, que son como uvitas. Se le pone el floculante y esas uvitas pegajosas van chocando con otras uvitas pegajosas y formaron a los flocks, que son como racimos de uvas. Y esos racimos de uvas chocan con otros y forman racimos grandes de uva. ¿Qué pasa? Se vuelven pesados, se caen al fondo y se forma una especie de lodos, se destapa y cae ese lodo, todas esas impurezas del agua caen por el fondo. Se le vuelve a poner la tapa y el agua, miren, el agua clarita, el agua limpia, le ponen un grifo acá o una cañería acá, el agua limpia va saliendo por aquí arriba, en cambio el agua con esos flocks, esos racimos grandes de impurezas que se han mezclado entre sí después de haber coagulado, están grandes y pesados, se van al fondo y por ahí se elimina por decantación. Entonces, este es el tratamiento, el de coagulación y floculación, es el tratamiento que se realiza para sustancias microscópicas, impurezas microscópicas y que son muy livianas, que no pueden decantar por sí solas fácilmente. Entonces, miren, la grava, la arena gruesa y la arena fina pueden decantarse en unos minutos, en un par de minutos o a lo mucho media hora. Pero los lodos finos, las bacterias y los coloides, esos ya los tenemos que decantar utilizando coagulación y floculación. ¿Me han entendido, jóvenes? Estos no van a decantar por una desarenación nada más. Estos de aquí por una desarenación. Desarenación. En cambio estos por coagulación más floculación. ¿Para qué se usan la coagulación y la floculación? Para decantar a sustancias con diámetros menores que décimas de milímetros o centésimas de milímetros, es decir, muy finos, como lodos finos, bacterias o coloides, para que se coagulen entre sí y formen granitos de uva, por ejemplo, y van granitos de uva muy pegajosos que van absorbiendo, chocan con la impureza, se la pegan y forman granitos como de uva más grandes. ¿Ya? Esa es la coagulación. Forman como granitos de gelatina pegajosa al chocar con las impurezas. Luego se le añade el floculante, y lo que hace es que esos granitos forman racimos más grandes de esas impurezas que siguen chocando entre sí y se vuelven pesadas. Y gráficamente esto es lo que pasa. El agua bruta que tiene impurezas ya le sacaron adelante o en un paso antes la arena fina, la grava, la arena gruesa. Y aquí entró el agua con bacterias, con lodo fino y también entró el agua con coloides. Entonces, lo primero que hay que hacer para eliminar esas partículas es añadir un coagulante. Ese coagulante lo que hace es choca con la alcalinidad del agua y forma como granitos microscópicos pegajosos que chocan con la impureza y se la absorben, es decir, se la pegan. Chocan con otra impureza, la absorben con D y se pegan así. Y forman granitos más grandes como granitos de uva pegajosos. Ahí ya no pueden pegarse más porque lo pegajoso está en el centro, como la pepa de la uva. Entonces ahí hay que añadirle otro floculante que lo hace al exterior de la uva pegajoso para que se pegue con otras uvas y forma como racimos pegajosos que ya como son más pesados pueden decantarse. Y el agua que está arriba es un agua transparente, un agua clarificada
ya pasa a filtración. ¿Me han entendido, jóvenes, en qué consiste la coagulación y floculación, más o menos? ¿Jóvenes? Sí, Inge. Ya. Luego les voy a mostrar algunos videos, pero esto es la esencia de estos tratamientos, de la coagulación y floculación. ¿Listo? Entonces aquí está la explicación. La coagulación es instantánea y dura pocos segundos. ¿Qué es? Es la reacción entre esas sustancias con la alcalinidad del agua y genera unos granitos pegajosos, como semillitas de uva pegajosas que chocan con las impurezas hasta formar uvas. La parte de afuera ya no es pegajosa de la uva, entonces ahí entra en acción la sustancia floculante. En cuanto se han formado esos coágulos chiquitos, empieza la absorción de los coágulos pequeños. Entonces se van juntando los coágulos pequeños, esa es la floculación. Luego se incrementa el peso de las partículas aglomeradas, que son como los racimos pegajosos que les decía, y ahí se han pegado las impurezas que están mezcladas en el agua. Y a esta partícula de mayor tamaño, que es la consecuencia de la aglomeración, se le llama flux, como ese racimo de cosas, de impurezas pegajosas, ¿no? Esos flux sedimentan fácilmente después de la coagulación y a este proceso se le llama floculación, ¿ya? Van juntos. Y para aumentar ese trabajo de coagulación y floculación, lo que se hace es que en estos tanques hay unas paletas como ventiladores que remueven el agua, entonces las semillitas pegajosas van chocando más fácilmente con las impurezas y van haciéndose más grandes. Con la sustancia de floculación también se vuelven más pegajosos los grandes y forman esos racimos que luego decantan. ¿Ya, jóvenes? Eso es en palabras que pueden entender. Ya el subsiguiente semestre con la ingeniera Ruiz, con la ingeniera Graciela Ruiz, van a ver los tratamientos de agua para potabilizarla y ahí van a ver más detalles. ¿Ya? Pero ahorita yo les estoy contando para que tengan una idea de qué es lo que se hace. ¿Listo? Entonces, los tratamientos de decantación, de filtración y cloración son tratamientos posteriores con los que se obtiene el agua potable. Aquí con la coagulación y floculación lo que se hace es eliminar las impurezas, ¿ya? Las impurezas en estado coloidal, las impurezas más chiquitas. Después el agua más cristalina se la va decantando para eliminar a estos flux, ¿no es cierto? La filtración luego para igual eliminar algunas impurezas que no hayan decantado, no se hayan mezclado con los flux y no se hayan podido eliminar por decantación. Y finalmente se realiza la cloración para matar, es decir, para desinfectar el agua y matar a los microorganismos que pueden ser organismos patógenos. ¿Ya? La filtración, ¿qué es? Es hacer que el agua pase a través de un medio poroso, como la arena, pero pueden ser como filtros, filtros de carbón, filtros para eliminar las partículas suspendidas, que pueden ser como limo, arcilla, algas, bacterias, viruses, coloides que no sedimentaron en la decantación después de la coagulación y floculación, como les había dicho hace un momento. Los filtros, ¿qué son? Son estructuras con un medio poroso, consistentes en capas interpuestas de grava, es decir, de pedacitos de piedras, de arena y de antracita, por donde pasa el agua sedimentada en forma ascendente, es decir, hacia arriba, y descendente, va subiendo y bajando, y mientras va el agua pasando arriba y abajo de ese medio poroso, va quedándose atrapado, las impurezas va quedándose atrapada en ese filtro, en ese medio filtrante, ¿ya? Entonces, a eso es lo que se hace en el filtrado. Después de haber filtrado el agua, lo que se hace es una post-cloración. Después de haber quitado las impurezas, después de haber decantado el agua, después de haber filtrado, se hace una nueva cloración. Ya para que el agua esté lista para consumo de las personas, se hace esa desinfección. Es uno de los tratamientos finales. Ahí se procede a aplicar el cloro para asegurar la calidad del agua para consumo humano, de tal manera que cumpla con los requisitos exigidos por el reglamento en materia de contaminación hídrica, del cual ustedes han leído y han sacado las respuestas para sus cuestionarios, ¿no es cierto?
y también se le añade cloro para cumplir con los valores guía de la Organización Mundial de la Salud. Estos parámetros analizados deben estar por debajo de los límites máximos admisibles y los estándares de calidad de la norma boliviana para el control de calidad de agua para consumo humano, que es la norma boliviana 512 que habíamos estudiado la clase pasada, ¿no es cierto? Ahora, aquí les presento yo un diagrama de una planta de tratamiento de agua potable. Lo primero es una etapa de precloración. ¿Recuerdan? En las obras de captación se capta el agua, se tiene unos depósitos de almacenamiento y sirve para proteger el agua, para captarle el agua y también para añadir cloro. Entonces esa es la etapa de precloración. De tanques se le añade el cloro. Después se le dosifica un coagulante, se le añade un coagulante. Y esta es una etapa de sedimentación. Aquí hay un tornillo que es como unas paletas. Lo que ocurre aquí es una etapa de sedimentación. Con el coagulante se van uniendo entre sí las impurezas, se vuelven más pesadas, se le añade el floculante más y van formándose los flocks y esos racimos grandes van decantando. ¿Ya? Luego sale el agua cruda hacia filtros. Puede ir por gravedad o puede ser bombeada. Estas son las figuras de las bombas. ¿Ya? Por bombas es bombeada el agua y hacia otra etapa. Aquí se genera presión para bombear el agua. ¿Ya? Después pasa por filtros. Hay filtro de carbón activado, hay una etapa de pulimiento final donde se le añade el cloro. ¿Ya? Una desinfección ultravioleta en algunas ocasiones y al final la postcloración. ¿Listo? Hay una postcloración. El método de Harras es un método de análisis de laboratorio que se utiliza para determinar la calidad del agua. Recuerdan, para determinar los microorganismos. Este método de Harras es conocido como Jar Test. Este no lo vamos a ver ahorita, solo que está las concentraciones de la desinfección. Eso no lo vamos a ver ahorita. Está el método de desinfección. Esto lo vamos a continuar viendo la siguiente clase, jóvenes. Lo que quiero hacer es que veamos ahorita, lo que quiero que veamos es las mediciones. Ahorita vamos a parar un rato el